nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar, voy a compartir una, listo, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía escolástica medieval. En sí podemos decir que la escolástica prácticamente se enfoca en el saber medieval desarrollado desde la final de la patrística en las escuelas que surgieron alrededor de los monasterios y catedrales. Para resumirlo en pocas cuentas, la escolástica en sí fue la evolución de la patrística, en donde en un principio los padres de la iglesia se encargaban de dictar o dar las doctrinas filosóficas en base a la razón judeocristiana y las escrituras teológicas de la Biblia en un principio. Posteriormente esto va evolucionando y empiezan a diseñarse escuelas. Estas escuelas eran encargadas de adoctrinar, enseñar y especializar a estos padres de la iglesia y a las personas también en base a la ciencia y en base a la teología. Ahí aparecen los monasterios y catedrales, recién ahí, sí, lugares especializados en donde se podía dar ciencia y también tecnología en base a la fe cristiana. Eso era la escolástica en aquel entonces. Pero la escolástica va mucho más allá de eso. Vamos a ver acá que estas escuelas especializadas se enseñaban artes liberales, agrupadas en trivium, que era la gramática, retórica y dialéctica. Es decir, todas las personas o todos los padres que empezaban a trabajar dentro de estos sectores especializados de enseñanza aprendían, obviamente, a leer y escribir, pero se especializaban en el arte de la gramática, la retórica y la dialéctica. Y el quadrivium, que era la aritmética, la música, la geometría y la astronomía, que eran, se podríamos decir que eran ciencias mucho más exactas. Sí, en un principio, si bien es cierto, los padres tenían autonomía en la forma de aprender, aquí en la escolástica, en este periodo, ya había personas especializadas en muchas ciencias y artes, y esto permitía a los otros adoctrinarlos y enseñarles sobre estas ciencias. Ya eran consideradas ciencias, y todas estaban en base ¿a qué? A la fe y la razón que daba la filosofía judeocristiana. Vemos acá que los escolásticos escribían comentarios que al principio eran recopilaciones llamadas sentencias, que posteriormente transformaron en sumas. Les gustaba ejercitar la lógica y la dialéctica, siendo expertos en disputatios. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedía aquí? Los escolásticos no es que era una formación de 2, 3 años o 4 años como un tecnológico o una universidad, no. Era una formación de muchos años, tal como sucede en la actualidad de los seminarios mayores, donde se trata de formar a los futuros sacerdotes y padres. Estos lugares era prácticamente de muchos años, de toda una vida de aprendizaje, en donde básicamente tu vida se basaba en el estudio de la fe y la razón, en el estudio de las ciencias y de las artes y mantener una vida directamente marcada a la vida, siguiendo la vida cristiana o la fe católica. Bien, por lo cual ellos hacían expertos en todas las áreas, en todas las ciencias, en todas las materias. Vemos acá que uno de los máximos expositores de este periodo escolástico es Santo Tomás de Aquino. Así como en la patrística era San Agustín de Hipona, aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino, porque es el que más resaltó, aunque también hay muchos más, los cuales tendremos que investigar posteriormente. Pero vamos a centrarnos en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Vemos que este personaje aparece en el año de 1225 y fallece en el año de 1274, cuando estaba prácticamente Europa en un proceso de cambio fundamental, especialmente en la ciencia. Vemos acá rapidito, vamos a leer sobre Santo Tomás de Aquino, sobre su biografía. Vemos que es un filósofo y teólogo italiano, conocido con el apodo de Buey Mudo, figura más importante de la escolástica. De la familia noble nació el castillo de Rocasecas, cerca de Aquino. Entró a los 5 años como oblato en el monasterio de Montecassino. Vemos que
la formación empieza desde muy niños y nunca termina prácticamente para las personas que ingresaban en la formación escolástica. Tras estudiar en la Universidad de Nápoles, ingresó a la Orden de los Dominicos con casi 19 años, para recién empezar con este proceso de aprender artes y ciencia. Fue raptado por su familia, pero se fugó, volvió a Nápoles y viajó a París, y después se fue con Alberto Magno a Colonia, donde de brillante discípulo pasó a ser sacerdote y profesor de la Universidad de París. Algo muy importante en la época medieval, que a la gente le encantaba, o bueno, la gente que quería seguir este proceso de formación mantenía un estatus medianamente superior con respecto a las demás personas, porque pertenecer a la iglesia en aquel entonces era algo muy bueno, te daban muchos privilegios y cierta influencia dentro del Estado. Es decir, no pasabas necesidades, como las personas del pueblo que no estudiaban. Algo también importante es que solo las personas que tenían cierto, o bueno, que las familias que tenían cierto poder o influencia podían o tenían el derecho de ingresar en estas escuelas para padres, podría decir así. Listo, conoció a Guillermo de Morbecque, quien le dejó sus traducciones de la obra de Aristóteles y finalmente regresó a Nápoles. El 6 de diciembre de 1273, durante la celebración de la misa, tuvo una crisis mística y dejó de escribir la Suma Teológica. Enfermó mientras viajaba al concilio de Lyon y murió a los 49 años en el monasterio circense de Fossanova. Fue canonizado por el Papa Juan XXII y proclamado doctor de la Iglesia por Pío V. ¿Sí? Entonces, sus obras más importantes son la Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles. Vamos a ver unos postulados directamente que marcaban a la escolástica de aquel entonces, propugnada por Santo Tomás de Aquino. Vemos acá, la razón y la fe. Aunque Santo Tomás aceptó el predominio de la teología sobre la gran filosofía, dio gran importancia en sí a la razón. Rechazó la teoría averroísta de la doble verdad y afirmó que solo hay una verdad y dos formas de llegar a ella. Esta verdad puede subdividirse en dos: las verdades naturales por un lado y las verdades reveladas. A primera se llega por la razón, ¿sí? En base al estudio, en base al conocimiento de la fe, y y la segunda es en base a la fe como tal, ¿sí? En aquello que no se percibe, que no se ve, pero sabe que es cierto. Así, aunque el conocimiento cierto solo se obtiene con la teología, es decir, con el estudio de las Santas Escrituras, la razón sirve para demostrar los preámbulos de la fe y aclarar las verdades de la fe y rebatir las objeciones contra la fe. Muy bien, entonces, aquí nos habla de la importancia de la razón. Y cómo descubrir las verdades es en base a la razón, siempre y cuando tú tengas a la mano las escrituras para poder responder las cuestiones de la vida. Es lo que él nos decía. Pero los artículos de fe no pueden ser demostrados por la razón, aunque sí se puede aproximarse a ellos. ¿Bien? También nos habla sobre la Trinidad. Nos explica o se cuestiona cómo puede ser Dios a un mismo tiempo uno y trino. ¿Sí? Como lo vimos con San Agustín de Hipona, él establecía que existía la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero aquí él se cuestiona cómo puede ser que Dios, sí, al mismo tiempo ser uno y ser trino. Porque las personas divinas tienen unidad por su relación. El Padre por la paternidad, el Hijo por filiación y el Espíritu Santo por el amor. Muy bien, entonces él trata de responder en base a la lógica que el Padre prácticamente pertenece a lo más alto, a la paternidad. Su Hijo a la filiación directamente con él y al Espíritu Santo al amor que une a los dos. Entonces les da o los trata de diferenciar a cada uno de ellos. Es decir, trabajan en conjunto, pero cada uno de ellos tiene su propia autonomía. En cambio, Santo Tomás de Aquino decía que los tres son uno solo. ¿Ok? También nos explicaba sobre la encarnación del Verbo. Esta dificultad de cómo explicar
que una persona haya dos naturalezas. Sí, en la encarnación del Verbo trata de explicar nuestra formación corpórea, básicamente. Explicado sobre la divinidad y la humana. Sí, la parte divina y la parte carnal. Jesucristo, por tener naturaleza divina, es obviamente Dios. Y la naturaleza humana es solo la esencia. La adopta externamente, pero no es existencia o no es, básicamente no fue humano. ¿Ok? También nos explica sobre la creación. En la creación es la dificultad de si el mundo es eterno o fue creado. O sea, básicamente durante la línea de tiempo. Tomás intenta demostrar que los argumentos a favor de ambas posibilidades no se puede probar. De todos modos, se inclina por el segundo. Aunque la razón está subordinada, a la teología tiene cierta autonomía. En sí, la fe y la razón pueden colaborar para descubrir esta verdad. Con el siguiente punto, o el segundo punto que vamos a hablar es la distinción entre esencia y existencia. ¿Qué es la esencia natural, corpórea, y qué es la existencia como ser? Santo Tomás consiguió conciliar el aristotelismo con el cristianismo. Si nosotros recordamos un poco del aristotelismo, él también nos hablaba un poco sobre el mundo de las ideas y ciertas cuestiones espirituales, si ustedes recuerdan. ¿Recuerdan el mito del carro alado? En la cual el alma se dividía en dos, en la parte, la irascible y en la parte racional. Entonces va dirigido a esto. Para ello tomó algunas teorías de Aristóteles, como la que la metafísica es la ciencia del ente en cuanto al ente. Entonces, ¿qué era la metafísica? Es ver más allá del obvio, más allá de lo físico, ir más allá de lo que solo nuestros órganos, los sentidos lo pueden captar. Es la ciencia del ente en cuanto al ente. Aquí tenemos una representación de la última cena. ¿Listo? Pero introdujo la distinción esencia y existencia. Esto tomado de los pensamientos de Aristóteles, ¿no? Hablaba de la sustancia. La sustancia nos decía que existen dos, la simple y la compuesta. La simple nos decía que Dios es una sustancia única, igual que los ángeles, aunque muy simple, pero es única. Más la sustancia compuesta era la criatura humana, es decir, nosotros. ¿Sí? Nosotros somos compuestos de varias sustancias simples, porque somos compuestos. Somos seres sensitivos, seres vegetativos, también los seres vegetativos y los seres inorgánicos. Es decir, todos estos compuestos, ¿sí? De una sustancia real. En cambio, la sustancia inmutable era Dios y también los ángeles. Nos explica que Dios es la forma y actos puros. Es la esencia perfecta. En él coinciden esencia y existencia. Y es necesario. Nos explica la importancia necesaria de Dios. Dios es puro en su forma completa. Una esencia completa, inmutable, universal. Muy bien. En cambio, el ser humano es la sustancia compuesta simultáneamente de materia y forma. En esto se referencia a lo que refiere a sustancia compuesta. Estamos compuestos de una materia carnal, ¿sí? Una materia espiritual, perdón, y una forma carnal. Un segundito. Ya. Entonces también, aquí explica lo que es esencia. La esencia es materia más forma, o cuerpo más alma, o animal racional, y que está en potencia. Y la existencia explica un ser existe cuando Dios desea, es decir, contingente, y está en el acto cuando Dios lo desea. Entonces aquí vemos la diferencia entre la esencia, ¿sí? Que es la combinación del alma y el cuerpo, y la existencia, en donde un ser existe cuando Dios lo quiere desear, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de la existencia del mundo. Cuando Dios quiso, creó el cielo, creó la tierra en varios días. Esta es la materia contingente, porque está en el acto cuando Dios lo desea. Esto lo establecía este filósofo en aquel tiempo. Continuamos. En el tercer punto vamos a hablar de las pruebas de la existencia de Dios. En esta época no se dudaba de la existencia de Dios.
Sí, era imposible que la gente vaya en contra de la existencia de Dios porque era condenada como hereje. Pero aquí, en esta época, vemos que nadie dudaba de Dios. Existía Dios sobre todas las cosas, pero ejercitaban la razón haciendo demostraciones lógicas. Es decir, aquí los escolásticos ejercitaban la razón mediante la fe para demostrar su existencia. Aquí tenemos otro pensador como San Anselmo con un argumento ontológico. Decía que Dios era más grande de lo que se podía pensarse y lo más perfecto de lo que podía verse nunca más creado. Bien, aunque no se lo veía, existía y era una entidad grande, inmensa, universal, perfecta. Bien, esto lo decía Anselmo, otro escolástico. Decía, si la idea de Dios existiera solo en la mente, cualquier ser que existiera en realidad sería mayor que él. Así resulta que al pensar en cualquier ser existente estamos pensando en un ser mayor que el cual nada puede pensarse. Pero esto es una contradicción, por tanto, tiene que existir en la realidad. Santo Tomás pensaba o de la idea de la esencia, no se podía deducir su existencia. Por eso buscó demostraciones que partiesen de la existencia, de la experiencia sensible. Hablaba de las 5 vías. Nos decía, el movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro, pero debe haber un primer motor. Y este primer motor era básicamente Dios. ¿Sí? Es decir, que nadie sea movido por nadie, excepto Dios. Bien, entonces la existencia primera, porque todo movimiento mueve a otro, ¿sí? Entonces la esencia primera, la esencia mater, era Dios. Dios mueve todo. ¿Quién entonces? Aquí hacía referencia. ¿Quién es el que mueve el mundo? El mundo se sigue moviendo, las nubes se mueven, pero algo debe hacer para que se mueva. Entonces, ¿cuál es el primer motor? Pues Dios. Luego hablaba de la casualidad eficiente. Todo sucede por una cadena de causas eficientes, pero debe haber una causa eficiente primera, es decir, Dios. Aquí hablábamos de las leyes de la causalidad. Si todo lo que sube tiene que caer, entonces hay algo que hace que caiga. ¿Cuál es la causa primera? Pues es Dios. De esta manera explicaban la existencia del mismo. Ser contingente y ser necesario. Los seres son contingentes. Si todos los seres fueran contingentes, pues obviamente no existiría nada, pero debe haber uno que sea necesario por sí mismo. ¿Y quién es necesario por sí mismo? Respondían ellos, pues Dios. También vemos los grados de perfección. Decía que hay grados de percepción entre los seres. Debe ser un ser verísimo, nobilísimo y óptimo, tan perfecto que cause todas las demás cosas. Dios, esta es la vida del carácter platónico. Entonces ellos miraban el mundo y decían, ¿qué puede ser más perfecto que el cielo o el sol? Pues obviamente solo una persona, solo un ser, es Dios. Y el gobierno del mundo. Las cosas que carecen de conocimiento obran para un fin, pero debe haber un ser inteligente que las dirija. Dios. Entonces decía que la existencia de la inteligencia de cada persona no es que venía de sí, sino que había un ente que te daba la inteligencia para que puedas tú, se pueda mostrar ante el mundo. Entonces decían que esta inteligencia venía directamente de un Dios. Muy bien, muy parecido a la filosofía platónica que nos explicaba del mundo de las ideas. Nos decía Platón que nosotros veníamos como una vasija hueca y que luego se iba llenando con el mundo, venía nuestra alma y esta alma ya venía con todos los conocimientos. ¿Sí? Muy bien. En conclusión, podemos decir que la obra de Santo Tomás de Aquino es el resultado de la síntesis de la filosofía aristotélica con la tradición filosófica y teológica del cristianismo. Esta es la cumbre de la escolástica cristiana, surgida con el entorno polémico en el que la iglesia defendía el platonismo agustiniano, pero ya iba despuntando el averroísmo latino. La filosofía tomista logró enlazar el aristotelismo con la fe cristiana y se fue imponiendo hasta ser aceptada por las altas jerarquías de la iglesia. ¿Ok? Esto correspondiente a lo que hemos visto